Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Me hicieron aquí una pregunta. Dice, Deuteronomio 24:16 dice que los hijos no morirán por los pecados de los padres. Y entonces, ¿por qué el hijo de David murió? Por el pecado que el rey David cometió. Es una pregunta que surge siempre, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona sufre? ¿Por qué aquella persona está pasando estas situaciones? Y para poder entender eso tenemos que entender muchas cosas que son más profundas, que hemos estado estudiando en Mateo capítulo 13 con respecto a una historia, a una parábola que el Señor explicó en el capítulo 13 de Mateo, y habla ahí de cómo hay tres simientes. Está la simiente que es trigo, está la simiente que es cizaña, y está la simiente humana, que se durmió, y que mientras dormía la simiente humana, pues vino el maligno y sembró la cizaña. Entonces, viendo aquí la respuesta, verso 37 de Mateo 13, dice, y respondiendo Jesús dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí en esta enseñanza no está refiriéndose a la palabra. Usted sabe que en otra parábola, la parábola del sembrador, la semilla representa la palabra, pero en esta enseñanza no representa la palabra, sino representa personas que fueron puestas en esta tierra, ¿verdad? Y vemos aquí que dice, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. O sea, el hijo del hombre, que dice ahí más adelante, siembra trigo en esta tierra, ¿verdad? Pero también dice que las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. O sea que vemos que hay personas en este mundo que son puestas por Satanás, son engendradas de Satanás, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ustedes no son engendrados de Satanás? De veras, usted debería estar agradecido, ¿no? Porque si usted está aquí es que usted no es de esa rama, ¿verdad? No estuviera aquí, ¿verdad? No estuviera aquí, ¿verdad? Ahora, vemos aquí que entonces, dice ahí que, verso 40, dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bueno, entonces, basado en esto, nosotros podemos ver, y hay muchas citas bíblicas que ya hemos dado, que ya hemos explicado, donde se nos habla que nosotros fuimos formados desde antes de la fundación del mundo. Aún en el libro de Job, cuando Dios habla con Job, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba echando los cimientos de la tierra? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, no te acuerdas, pero ya existías,
ya estabas ahí. Entonces hay una amnesia que traemos a esta tierra porque traemos la misma trayectoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan vemos nosotros ahí un versículo tremendo, muy, muy poderoso, donde el mismo Señor nos da una luz muy especial, y estas son palabras pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16, hablando del trigo, que hemos estado hablando del trigo todavía, no hemos entrado a hablar de la simiente humana, no hemos entrado a hablar de la cizaña, sino nos hemos estado enfocando en el trigo, ¿verdad? Pues porque es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Verdad? ¿O le interesa mucho la cizaña a usted? No, ¿verdad? ¿Verdad? Fíjese que hay lugares donde se interesa más la gente en lo que no debe de interesarse, ¿verdad? Entonces dice ahí en el verso 16, dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, que dice, ellos no son del mundo, aleluya. ¿Quiénes son ellos? Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, si vemos la vida de nuestro Señor, nos damos cuenta que es que Él nació de una mujer, ¿verdad? Fue un humano, y tan humano que cuando nació dice que lo tenían con pañales. ¿Por qué lo tenían con pañales? Porque tenía sus necesidades fisiológicas comunes, como cualquier ser humano. Ajá. Ahora, no es casualidad que haya mostrado la Biblia esos aspectos, ¿verdad? Porque de ahí han surgido doctrinas donde dicen que Jesús no era 100% hombre, sino que era una especie de humanoide, pero no era 100% humano. Pero realmente la Biblia descarta todas esas teorías, ¿verdad? Ahora, dice aquí, hablando el Señor, de los que son trigo, de los que son de Él, ¿verdad? De los que eran del Padre, ¿verdad? Como dice Juan 17, 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, eran tuyos y me los distes, y han guardado tu palabra. Aleluya. Entonces, qué hermoso, hermano, saber que nuestra vida ya ha sido trazada. Hay un plan, o sea, hay un plan. Y lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es ese plan. El fracaso de la gente hoy, hermano, es que es indiferente a buscar a Dios, ¿verdad? Se acostumbra a venir a la iglesia y a cantar y a oír un mensaje, pero no a descubrir el plan que Dios tiene para él. Y esa debe ser su meta. Su meta, su propósito al venir a ayunar, a orar, a estudiar la palabra, debe de ser que usted entienda el plan que Dios tiene para su vida, más que la del mundo. Fíjate que hay gente que anda ahí pensando en los caballos apocalípticos, del anticristo. ¿Y qué? ¿Qué se saca usted con esto? Si al final usted no cumple el propósito para lo cual Dios lo envió a esta tierra, ¿de qué le sirve conocer los grandes misterios? Yo prefiero mejor conocer solo lo que me corresponde a mí y que el mundo se hunda, porque el mundo de todos modos se va a hundir. Tarde o temprano se va a hundir. Ahora, pero fíjese lo que dice ahí en el verso 18, porque el verso 18 para mí es un verso muy, muy especial. Dice Juan 17, 18, dice, como tú me enviaste al mundo. Entonces tenemos que ver cómo Jesús fue enviado a este mundo.
¿Cómo lo enviaron? ¿Traía un plan establecido el Señor? ¿Podía Jesús nacer en cualquier lugar? ¿Ah? Según el plan de Dios, ¿podía Jesús nacer en cualquier lugar? ¿En la China? ¿En América? ¿Podía nacer de cualquier pareja de matrimonios? No, ya estaba establecido, hasta la aldea donde iba a nacer. Así que dele gracias a Dios, porque si usted nació en una aldea, pues es que así estaba establecido. Ahora, Jesús no se quedó en esa aldea, ¿verdad? Él siguió y entendió que había otro plan más grande que quedarse en esa aldea, y usted también lo entendió y por eso se salió de esa aldea. Gloria a Dios. Bueno, entonces hemos estado viendo que como trigo ya nuestra vida ha sido trazada y vamos a tener que pasar por situaciones que muchas veces no son agradables, pero que ya está establecida. Entonces vamos a ir al libro de Génesis y es importante entender el libro de Génesis. No por algo, hermano, ese libro se llama Génesis, ¿verdad? Que habla de Génesis, de principios, ¿verdad? Porque si usted no conoce los principios, no puede conocer los finales. Ahora, fíjese cómo aquí en el libro de Génesis, el Señor le habla a Abraham en el capítulo número 15, verso 13, dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Cómo es posible que Dios permita el sufrimiento de su pueblo? Pero eso está dentro del plan. Por eso, si usted es sabio, usted no puede pedirle a Dios no pasar por situaciones difíciles, que es lo primero que pasa en nuestra mente, ¿no? Cuando viene un problema, Señor, quítame este problema. Llega la suegra a la casa y dice, Señor, bendita mujer esta que dio a luz a esta hija con la que yo me casé, ¿verdad que así dicen los esposos? O sea, hablamos siempre de que nos quiten los problemas, las enfermedades. ¿Cuántos le han pedido a Dios que le cae un resfriado y quítame la enfermedad, quítame la gripe, quítame esto? En lugar de entender y buscar por qué viene eso a nuestra vida. Y eso es madurez. Eso es madurez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de entender, si está dentro del plan de Dios, lo que tenemos que hacer no es decirle a Dios que no lo quite, sino lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, fortaléceme. ¿Qué es lo que dice la carta a los Efesios? Que va a venir el día malo. No podemos decir, Señor, que nunca venga el día malo. No, va a venir. Pero nos da las herramientas y dice, vístete con la armadura de Dios para que puedas vencer en el día malo. Entonces, en lugar de estarle quitando, diciéndole a Dios lo que Él debe de hacer, es mejor obedecer lo que Dios dice que tenemos que hacer nosotros y vestirnos con la armadura de Dios. Ahora, fíjese cómo entonces aquí Dios le habla a Abraham y le dice, te voy a dar una descendencia y esa descendencia va a ser esclava. Y parte de esa descendencia era trigo, enviados de Dios. Porque Dios mismo dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, fíjese que aún antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, ya Él era nuestro Dios. ¿O no? ¿Verdad que sí? Ya Él era nuestro Señor. Entonces ahora
cuando estamos estudiando y hemos estado estudiando la vida de Jacob, ¿verdad? Que, bueno, ya vimos el trigo que es Abraham, ya vimos el trigo que es Isaac, ¿verdad? A veces habría trigos ciegos, ¿verdad? Como Isaac, que terminó ciego y sin guianza espiritual y por carnal sus hijos tuvieron que pagar consecuencias, ¿verdad? Pero ahora hemos estado viendo la vida de Jacob. Y entonces quiero ver rápidamente, por causa del tiempo, algunas circunstancias negativas por las que tuvo que pasar este trigo, Jacob. Porque era trigo, era de Dios, ¿verdad? Era de Dios. Pero que tuvo que pasar situaciones muy difíciles. Muchas de estas situaciones porque estaban dentro del plan de Dios y otras porque se salió del plan de Dios, porque se desesperó. Hemos visto la semana pasada, creo que, o antepasada, vimos cómo, aunque él no era el primogénito, pudo obtener la primogenitura legítimamente. Y de eso hemos estado hablando, de correr esta carrera legítimamente, con armas de justicia, con integridad, no en la carne, no queriendo que el otro falle, que el otro fracase para yo levantarme, no. Porque usted sabe que mucha gente así quiere crecer en la obra de Dios, ¿verdad? Ahí hay gente que está esperando que el pastor se muera para él ocupar el lugar del pastor, en lugar de él ir a abrir la obra de Dios a otro lado. Eso es lo legítimo, ¿sí o no? Digo yo, pues, ¿o no? Entonces fíjese cómo gente no corre, no hace las cosas correctamente, y eso trae consecuencias. Yo no quiero traer consecuencias a mi vida negativas. Ahora, vemos aquí siempre en el libro de Génesis, cómo en el capítulo 25, verso 29, dice: un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, porque estoy agotado. Por eso le llamaron Edom. ¿Qué quiere decir Edom? No, rojo. Por el potaje ese le pusieron Edom de apodo al. Por eso después usted va a ver que hubo una nación que le llamaban Edom, ¿verdad? Porque era descendencia de Esaú. Ahora dice, pero Jacob le dijo: no, véndeme primero tu primogenitura. Yo le pregunto, ¿se estaba aprovechando o no se estaba aprovechando? ¿Ah? ¿Se estaba aprovechando? ¿Por qué se estaba aprovechando? ¿Usted por qué trabaja? ¿Usted regala su trabajo? Entonces, ¿era justo o no era justo que cobrara Jacob por lo que iba a dar? ¿Ah? Pregunto, ¿era justo o no era justo? ¿Ah? Ahora, ¿qué precio? Eso es diferente. ¿En cuánto usted vendería una botella de agua? ¿Ah? O usted no, si usted tiene una botella de agua, usted la regalaría. ¿Ah? Por eso es que no prospera.
Dicho sea de paso, vamos a dar vamos a tener un sábado, ya pronto, el primer sábado del próximo mes, vamos a tener una reunión de finanzas y voy a estar orando y ministrando acerca de las finanzas. Para los que pues necesiten. ¿Por qué? Porque tristemente por eso es que muchas veces nosotros no prosperamos. Porque nos queremos pasar más de buena gente que Dios. Ahora, si usted se da cuenta, Dios es un negociante. Entonces, ¿cuánto cuesta una botella de agua? Si usted tiene una botella de agua, ¿en cuánto la podría vender? ¿Podría usted vender una botella de agua en $500? ¿Ah? ¿Cuántos podría vender una botella de agua en $500? ¿Ah? Pregunto, ¿podría usted llegar a vender una botella de agua en $1,000,000? Sí. ¿Ah? Si un multimillonario se está muriendo en el desierto, pero usted es muy buena gente, dice, te la regalo. ¿Y ese millonario cree que le va a regalar algo? ¿Ah? Entonces pregunto, ¿fue legítimo lo que Jacob hizo o no fue legítimo? Sí. Pues si a él le costó estar cocinando ahí. Ahora, el precio, eso ahí ya era culpa de Esaú. ¿Por qué? Porque para él no tenía valor su primogenitura. Es como la mujer que se entrega al hombre. ¿Por qué una mujer se entrega al hombre? Por una hamburguesa que le da por ahí. Porque no se valoriza. ¿Sí o no? ¿Ha conocido usted mujeres? No, usted tal vez no, pero ¿Ha sabido usted de hombres que compran a una mujer con una palabra de amor, una palabra de dulzura? ¿Por qué? Porque no se valorizan. Eso es lo que valen ellas para ellas mismas. Ahora hay mujeres que dicen, no, ¿quieres esto? Matrimonio. Si no, nada. ¿Por qué? Porque se valorizan. Entonces, mire, Jacob actuó legítimamente ahí. Eso era legal. ¿Quiere mi comida? Ahí está, pero huélela bien, mira. Cambio, te la vendo, tu primogenitura. ¿Y qué hizo aquí Esaú en el verso 32? Dice, y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir. Se iba a morir ese hombre. Talchones que somos los varones, ¿verdad? Por todo lloramos los hombres. Y decimos que las mujeres son las que lloran. Que las mujeres tiran lágrimas, pero los llorones somos los varones. Dice, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. Ahora, mire hermano, mire, esto es algo muy importante. Mire el poder de las palabras. Firmaron ahí un contrato, agarraron un papel, le dijo, firmame ahí, me pones la huella digital por si acaso. ¿Así le dijo? No. Tu palabra. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado en su hablar. Fíjese que somos muy fáciles para hablar, para soltar, para dar. Y de ahí decimos, ¿pero qué hice? ¿Cuántos pactos usted ha hecho en su vida pasada que no ha roto todavía? Como yo le he dicho, hermano, aún con las canciones que le cantó a usted a su ex. Esas canciones que se cantaban antes, ¿verdad?
muy románticas, pero que lo amarraban a uno. Sin ti no podré vivir jamás. Por eso viví una vida miserable. Sí, uno dice, pero era un canto. No, pero es que ese era un pacto que usted estaba haciendo. Por eso usted tiene que, mire, como dicen así vulgarmente, bajar libros. ¿A cuántas personas usted le hizo promesas? ¿A cuántas personas usted hizo pactos? Pues está amarrado ahí todavía. Por eso es importante ir a administración y romper con esas situaciones. Mire, una palabra. Sí, te la doy, es tuya, curado. Y ahora, ¿de quién era la primogenitura? De Jacob. Y luego vemos ahí, más adelante, en el capítulo 27, que ahí sí ya no actuó bien Jacob. Ahí actuó ilegítimamente. Yo le pregunto, después de que Jacob recibió la primogenitura, ¿cómo dormía Jacob en su casa? ¿Ah? Tranquilo, ¿sí o no? Soy el primogénito. ¿Ah? ¿Y cómo veía Esaú ahora a Jacob? Como el primogénito. Con respeto, era el primogénito. Le había ganado la primogenitura. Mire, todo estaba bien en casa. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo las cosas legalmente. Mire cómo el enemigo va a querer venir a tu vida para desviarte. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida del creyente, que empieza a hacer las cosas bien, pero de repente viene algo a torcerlo. Y entra la mentira, y entra la falsedad, y entra el engaño. Y ahí ya te torciste. Porque entonces ya tu vida empieza a cambiar. ¿Qué pasó aquí? Que era el momento de que Isaac iba a darle la bendición a su hijo, al que amaba. ¿Y qué hizo Jacob? Se disfrazó, engañó a su papá. ¿Y qué sucedió? Dice en el capítulo 27 de Génesis, verso 26, dice, y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Ahora, ¿por qué le dijo eso? Dice aquí porque verso 22. Dice que Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y como no miraba al viejito, entonces se aprovecharon de eso. Y entonces dice el verso 27, dice, y Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, ¿pero de quién eran esos vestidos? De Esaú, del hermano. Dice que lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvanse pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Mire, Isaac dio su bendición. Ahora, ¿la obtuvo legítimamente Jacob? No. Lo hizo con engaño. Lo hizo con engaño. Por eso, una de las cosas que dice el Salmo 51 es que Dios ama la integridad
en lo íntimo, en lo profundo. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Verso 38. Llega Esaú con su padre después, y Esaú dijo a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó la voz y lloró. Yo le he dicho, hermano, más de una ocasión, si usted hubiera sido Isaac, ¿qué hubiera hecho? También le echa la bendición a Esaú, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque para nosotros, hermano, es una palabra, no. Usted tiene que entender la autoridad que usted tiene en Dios y que los siervos de Dios tienen en Dios. O sea, la palabra que uno da es importante, es fundamental. Por eso usted no se puede parar en el púlpito, hermano, y hablar solo por hablar y predicar solo por predicar. Usted tiene que estar 100% seguro que lo que usted está diciendo es veraz. Y no para quedar bien con la gente. Hay una responsabilidad muy fuerte. Ahora, ¿qué fue lo que su padre le dijo? Bueno, hijo, verso 35 dice, y Isaac le respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. No hay otra. Ya se la di. Verso 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo. Mire, una palabra. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cómo usted le habla a la gente, hermano. Cómo le habla a sus hijos. Cómo le habla a su esposo, a su esposa. Ya deje de decirle vieja. Sí. Mire, parece, no, es que yo solo digo de cariñito. Sí, pero cada vez que usted le dice vieja, está matando a saber cuántas células en ese cuerpo, hermano. ¿Cuántas arrugas están saliendo? Y lo mismo la mujer. Si le dice viejo, pues más canas. Usted tiene que, hermano, si hasta las flores, mire, está comprobado que el hablarle bonito a las flores se ponen más hermosas. Y cuando las han insultado, hermano, se marchitan. Por eso tiene usted que tener mucho cuidado en el trato que tiene con sus hijos, la forma en que le habla a sus hijos. ¿Cuántos padres dicen: eres un tonto, eres un mudo, nunca vas a hacer algo en esta vida? Ya, mire qué maldición la que le echó. Y de ahí el otro trabajando como burro, hermano, y no se levanta. ¿No será que a ustedes le echaron algunas maldiciones así? Sus tíos, sus abuelos. Por eso cuando a mí me echaban maldiciones así, que me decían que me parecía mi tío o me parecía a mi abuelo, yo decía, no. Imagínense, mi abuelo mujeriego, hermano. Y mi tío se murió a los 44 años. Sí, yo le he contado, cuando yo llegué a los 43 años, yo estaba temblando, dije: Señor, yo fui a que oraran por mí, Señor, yo rompo con eso, yo no soy igual que mi tío, no, yo no acepto eso. Porque las palabras son importantes. Dice aquí, verso 37, dijo a Esaú: yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Nosotros como buenos hispanos hubiéramos dicho: bueno, Señor, rompo aquella bendición y ahora se la doy a este. ¿Sí o no?
Pero eso no funciona así. Eso no funciona así. Verso 39 dice, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. Ay, hermano. Es que o te lleva, por eso cuando tú vienes a la congregación, o te lleva la bendición o te lleva la maldición. Pero tú no sales igual. Mire, le está diciendo ahí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. ¿Una tierra qué? Seca, desierta, infructífera. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero te doy un chance ahí nada más. Cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu servicio. Por eso fue que Esaú tuvo que salir huyendo, hermano. Después, Esaú tuvo que salir de la tierra de Canaán. Él estaba aquí en la tierra de Canaán y se tuvo que ir a lo que después fue la tierra de Edom. Y allá tuvo que dejarle a Jacob la tierra. Ahora, vemos entonces cómo aquí Jacob, como trigo que es, tuvo que pasar amenaza de muerte. Dice el verso 41, Esaú pues guardó rencor hacia Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo, los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Se da cuenta la diferencia entre actuar legalmente e ilegalmente? Cuando obtuvo la primogenitura legalmente, él dormía tranquilo en su casa. Pero cuando le usurpó la bendición, ya no podía dormir tranquilo. Porque tuvo la amenaza de muerte. Por eso el apóstol Pablo nos habla ahí de que la ruta, vamos a 2 de Corintios, porque tenemos que entender lo que la Biblia nos enseña, hermano. Fíjese que hoy se predica un evangelio que todo te va a ir bien, que Dios está contigo, que todo está bien, que no hay problema, pero eso no es así. Segunda de Corintios capítulo 4. Dice el verso 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos, ¿en qué? En todo. Pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Y luego si vamos al capítulo 6, siempre de 2 de Corintios, verso 4, dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad por el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y he aquí que vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres,
pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo, aunque poseyéndolo todo. Aleluya. Mire, esa es la vida de un creyente verdadero. Entonces se da cuenta que no es solamente de venir a la iglesia y gozarnos y decir, todo está bien y voy a recibir dinero y voy a recibir empresas. No. Van a ver un caminar que a veces no lo vamos a entender. Ahora, muchas de estas cosas están dentro del plan de Dios, porque así se estableció, pero muchas es por los errores que hemos cometido, por nuestras malas decisiones. Por eso las muchachas y los muchachos, yo les digo, fíjense bien antes de casarse. No den su corazón, no den sus sentimientos a cualquiera que se les pase ahí enfrente. ¿Por qué? Porque esto es para toda la vida. Entonces vemos aquí cómo Jacob, hermano, tiene que vivir ya una vida llena de aflicción, de sufrimiento, pero por su error, por el engaño. ¿Cuántos no pueden, hermano, dormir tranquilos porque ya llega el fin de mes y tienen que pagar la renta? Pero cuando estaban ahí comprando y felices, ¿verdad? Cuando les llegaron a ver y decir, mire, es que está en oferta. No preguntaron si lo necesitaban o no. Siempre el engaño, pero es que me estoy ahorrando. ¿Qué se está ahorrando si no lo necesita? Me ahorré el 50%, no, se endeudó el 50%. Sí, o sea, tenemos que ser sabios y entendidos. Y ahí estamos, Señor, 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 tú no abandonas a tus justos. Mire, ya Jacob ya no dormía tranquilo. ¿Se da cuenta cómo su vida cambió de ahí en ese momento en adelante? ¿Cómo fue la vida de Isaac? Mire, tranquilo. Ese Isaac, hermano, vivió tranquila su vida. Carnalote sí, porque no tenía ni revelación de Dios. Pero Jacob, ¿por qué? Porque Isaac esperó en el Padre. ¿Verdad que sí? Él hizo solo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Ni mujer tuvo que ir a buscar, se la trajeron. Aleluya. Y este Jacob, ¿qué dice? Dice, no. Por haber engañado, no te vamos a ir a traer a tu mujer, la vas a tener que ir a buscar tú. Y lo mandaron allá a la tierra, capítulo 28 de Génesis, verso 1, dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer dentro de las hijas de Canaán. ¿Cuál debió haber sido el plan aquí? El mismo que se dio con Isaac. Isaac debió haber mandado, hermano, a buscarle a Raquelita. Pero como se torció. Hermano, mire como una mentira. Eso, antes de mentir, mejor muérdase la lengua. De veras, sale caro mentir. Sale caro engañar. Sale caro salirse de la integridad. Y entonces lo mandan. Tiene que salir huyendo de su hermano. Entonces, fíjese que hay cizaña. Perdón, no, estamos hablando del trigo. Hay trigo que es perseguido por sus hermanos, que lo quieren matar. Así que si tú te sientes que los hermanos a veces te miran mal, te miran con sospechas, que no te saludan, aguántate. Aguántate. Ahora, examínate porque ¿por qué no te miran bien también? Porque a veces nos hacemos los muy santos, ¿verdad? Es que yo soy muy consagrado, por eso no me soportan. No. A veces son esas espinas de carácter que tienes, ¿verdad? Hay cosas que tú tienes que dejar y tienes que tener un carácter noble, dulce, apacible,
¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Con los pétalos de las rosas, ¿no? Pero a veces solo quedan las espinas nada más. Entonces dice la gente, yo quiero acercarme, pero cada vez que me acerco me espino, dice. Y le echamos la culpa a la gente. Es que es la gente, no, eres tú. Acepta que eres tú, ¿verdad? Si la gente de Dios va a entender que tú tienes cosas de Dios. Ahora, vemos que entonces hay trigo que tiene que salir huyendo de la casa del Padre, pero no porque estaba en el plan de Dios, sino por sus malas decisiones. Ajá. Fíjese que hay gente que dice, Dios me dijo que me fuera de tal, sí. Pero ese no era el plan. Te dijo por tu rebeldía, porque ya no merecías estar en esa casa. Te lo voy a volver a repetir. Jacob ya no merecía vivir en esa casa, o merecía vivir en esa casa. Y lo sacaron. ¿Por qué? Porque tenía que ser restaurado. Entonces, yo no quiero salirme, hermano, de la voluntad de Dios, yo no quiero salirme de la casa de Dios. Ahora, ¿qué más? Rápidamente, en el capítulo 29 de Génesis, verso 16 dice, Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Esa palabra delicados suena así como que era tomoturnia. ¿Ah? O sea que como que se le cruzaban los ojos. No voy a pensar que eran así ojos. ¿Ah? Viscos dicen por ahí, ¿verdad? Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Así como hay muchas muchachas aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero eso se acaba. Eso se acaba. Ahora dice, y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y el suegro le dijo, mejor te la doy a ti para quedársela a otro hombre, quédate conmigo. Y Jacob sirvió 7 años por Raquel, que le parecieron pocos días por el amor que le tenía. Aleluya. ¿Valía Raquelita 7 años o no valía los 7 años? ¿Los trabajó? Por eso, muchacha, tú debes de ponerte valor. ¿Cuántos años de trabajo vales tú? Sí. Fíjese que hay gente hay varones que se quieren casar y ni para el retiro de matrimonios tienen. ¿Será eso coherente, hermano? Por eso el retiro de matrimonio yo lo abrí para que todos los que ya están casados y los que se piensan casar vayan, para que aprendan. Ajá. Ahora, ¿cuánto vale tu matrimonio? ¿Valdrá la pena invertir en un retiro de matrimonios? ¿O no valdrá la pena? Sí vale la pena. Claro que vale la pena. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Dice que entonces, verso 21, dice que entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella.
Mire de que dice que los 7 años se le hicieron rapidísimo, hermano. Yo me imagino a Jacob que el primer año decía, me faltan 6 años. Y cuando Labán, el suegro, veía que Jacobito le bajaba el ritmo al trabajo, dice, este no me está funcionando porque 7 años de trabajo, pero no me está rindiendo. Entonces le decía a Raquelita, mira, llévale agua ahí a Jacobito. Y llegaba ahí Raquelita, hermano, usted sabe cómo son las mujeres, ¿verdad? O sea, de aquel tiempo, pues. Y le decía, Jacobito, aquí te traje agua, mi amor. ¿Y qué hacía Jacob? ¡Ah! Se le levantaba el ánimo, ¿verdad? Y así se le fueron los 7 años, hermano. Pero ¿qué pasó? Dice que, verso 23 dice, sucedió que al anochecer tomó su hija Lea y se la trajo y Jacob se llegó a ella. Había trabajado por Raquel y le dan a Lea. Y estaba también tan borracho que ni cuenta se dio. Porque ese suegro, ese Jacob que era un pie encontró un buen zapato a su manera, a su medida. Si Jacob era transero, ay hermano. Así que si tú te quejas de tu jefe, examínate tú primero. ¿Sí? Si tú te quejas de tu cónyuge, examínate tú primero. ¿No será que estás al mismo nivel? Y entonces al otro día se despertó Jacob y dijo, Raquel, Lea, ¿qué haces aquí? Pues yo soy tu esposa. Anoche hicimos el compromiso matrimonial. Pero yo no trabajé por ti, y se va a reclamarle al suegro. Dice el verso 25, cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, es que no se acostumbra en este lugar dar a la menor antes que a la mayor. ¿Quién falló aquí? ¿Labán o Jacob? ¿Actuó bien Labán o no actuó bien Labán? ¿Actuó legalmente Labán, sí o no? Sí. El que falló ahí fue Jacob, porque no aprendió inglés. ¿No sabes que en este país no se prospera si no aprendes inglés? ¿No sabes que en este país no vas a prosperar si no aprendes la cultura americana? Por eso hay gente, mire, que trabaja como que es un animal, pero nunca prospera. ¿Por qué? Porque trabaja con la fuerza bruta. Y aquí hay que trabajar, mire. Esto es más fuerte que el... Así que si usted quiere prosperar en este país, joven, mire, aquí no se trata de trabajar y trabajar y trabajar. Se trata de tener metas. Porque a veces, hermano, venimos a este país, ¿a qué? A trabajar. No, usted venga aquí a tener su empresa, a tener su negocio. Esa debe ser su mentalidad. No, yo voy a trabajar y 16 horas al día por 20 años. Y aquí Labán le dijo, no, mijito. Es que aquí el problema fue que tú no averiguaste cómo son las leyes de aquí, de este país. Aquí antes de que se case la menor, se tiene que casar la mayor. Así que la oferta está todavía. Verso 27, cumple la semana nupcial con tu esposa y te daré también la otra
por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Mire, si Jacob hubiera conocido las leyes, ¿qué hubiera hecho Jacob? Trabajar los 7 años, ¿verdad que sí? Trabaja los 7 años ahí, pero dice, y cuando llega Labán y le dice, mira, ya es hora de que te cases, sí, pero todavía no, me voy a esperar un ratito. Que se case primero la mayor y de ahí me da la que me toca a mí. ¿Sí o no? Mire, hay cosas que usted debe de esperarse y no recibirlas en el momento. Pero nosotros todo lo queremos ya trabajé y ya quiero en el momento. No, hay un proceso para obtener lo mejor. A veces uno tiene que trabajar y esperar que llegue el momento para que le toque a uno lo que realmente por lo cual uno trabajó. Paciencia. Y entonces vemos que aún al trigo se puede equivocar en el matrimonio. ¿Sí o no? ¿Se equivocó Jacob en el matrimonio, sí o no? Y eso trajo conflictos. ¿Por qué? Porque se pusieron de rivales las hermanas, hermano. Si una mujer es difícil, 2 hermanas. Mire lo que sucedió aquí, capítulo 30. No, sigamos aquí en el capítulo 29, dice, verso 31, dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió tener hijos, pero Raquel era estéril. Y entonces dice el verso 32 que Lea concibió y dio a luz un hijo, tuvo a Rubén, luego tuvo a Simeón, luego tuvo a Leví y luego tuvo a Judá. 4 hijos, los primeros hijos de Jacob. Capítulo 30, verso 1 dice, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Menos mal que estas mujeres ya se murieron, ¿verdad? Ya no existen, ¿verdad? Dice que entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Mire, hermano, agarraron a Jacob como que era una máquina de hacer hijos. Ahora ya no eran 2 mujeres, eran 3. Eso sí tengo que aclararlo, eso era allá. Quítese esos pensamientos, hermano, por favor. Aquí en este país solo se permite una mujer. ¿Cuántas mujeres se permiten en este país? Una mujer. Y mire, hermano, dice que entonces le dio a su sierva Bila y Jacob se llegó a ella, lo que hacen las mujeres con los varones, ¿verdad? Cómo lo hacen sufrir. Y Bila concibió. Verso 9. Dice, viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Ay, hermano, ahora ya eran 4 mujeres. Pobrecito Jacob. ¿Se da cuenta las consecuencias de haberse salido de la casa del padre? Es que yo espero que usted esté entendiendo el mensaje. El salirse de la casa del padre no es fácil, hermano. ¿Pero por qué se salieron? Por desobedientes, por no esperar el tiempo de Dios, el proceso de Dios.
Si Jacob debió haber esperado que Isaac le diera voluntariamente la bendición. No tenía que estarla peleando ni transeándola, no. Si ya Dios lo había escogido. Como lo vimos en las otras enseñanzas, donde dice Dios antes de que nacieran, dijo Dios, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Por eso es importante, hermano, que tú entiendas quién tú eres en Dios. Tú no tienes que estar compitiendo con nadie. Tú no tienes que estar levantando el cuello ahí diciendo, miren, miren quién soy yo. No, te cae mal eso, hermano. El siervo de Dios debe ser sencillo, humilde, que nadie sepa quién tú eres. Ellos se van a dar cuenta. Si tienes algo de Dios, eso se manifiesta. Entonces, mira cómo aún los trigos tienen problemas matrimoniales. Aún el trigo pudo tener una mujer que era estéril. Usted se puede imaginar estar durmiendo con Raquelita, no era agradable, hermano. Porque hasta él echaba la culpa. ¿Quién tenía la culpa de no tener hijos? ¿Raquel o Jacob? La evidencia estaba en que Jacob tenía hijos. Entonces, si Raquel no podía tener hijos, ¿culpa de quién era? No era de Jacob, era de ella. ¿Pero a quién le echaba la culpa a Raquel? Es que Raquelita, hermano, era de un carácter fuerte, no como usted que es noble, ¿verdad? Dulce, apacible, ¿verdad? Obediente, sujeta, ¿no? Que le dice, sí, mi señor. Bueno, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir viendo. Y se va a dar cuenta que aún el trigo no va a tener una vida perfecta en esta tierra, pero va a cumplir su propósito. Porque al final Jacob cumplió el propósito para lo cual Dios lo envió a esta tierra. Así como usted, si es trigo, no va a tener una vida fácil. Y muchas de las situaciones difíciles usted se las complicó. Y usted tiene que aceptarlo. Por eso yo le he dicho muchas veces, cuando Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no es porque David no fallara, no, es porque David cuando fallaba aceptaba las consecuencias y eso le agradaba a Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que comete errores, falla, peca y de ahí le reclama a Dios de sus malas decisiones? Como que Dios hubiera tenido la culpa. ¿Y por qué permitiste que me casara? Y ni le preguntaste. Así que pongamos delante de nuestros caminares, de nuestros caminos, pongamos la voluntad de Dios. Pongámonos de pie, pongámonos de pie. Vamos a ponernos delante de Dios y a examinar nuestro corazón. Reflexione un momento ahí donde está. Tal vez usted se ha preguntado y ha dicho, Señor, pero yo quiero buscarte, yo quiero servirte, pero las cosas se están poniendo peor. ¿Sí? Hay decisiones que tomaste del pasado que no has arreglado. Arréglalas. Todo eso, hermano, le ayudó a Jacob
a enderezar su vida con Dios. Vamos a seguir viendo situaciones que no son agradables, pero que aún el trigo tiene que pasar. No te desanimes. No te desanimes. El que las cosas no salgan como tú has pensado no quiere decir que Dios te ha abandonado. No. Lejos está Dios de abandonarte. Él es fiel. Él es fiel. Él va a seguir tratando contigo. Él va a seguir extendiendo sus manos de misericordia sobre tu vida. Anímate, fortalécete. Si sientes que hay mucha carga, muchas situaciones en tu vida, busca algún pastor de aquí de la congregación que ore por ti. Hay cosas que tal vez ya tú no vas a poder arreglar. Y no se trata de decirle, Señor, arréglalas, sino se trata de decir, Señor, acepto las consecuencias. Acepto las consecuencias. Yo te pregunto, ¿hay consecuencias que tú debes de aceptar o no hay consecuencias que debes de aceptar? Dile al Señor, Señor, yo acepto las consecuencias de mis malas decisiones, de mis errores. Gracias, Padre, gracias. Porque tú estás presente en medio de nosotros. Gracias, Señor. Porque no son las circunstancias ni los problemas lo que determina que somos tuyos o no somos tuyos. Porque tú no vas a evitar, Señor, el fuego ni el agua, pero sí vas a darnos la victoria, donde el fuego no nos va a quemar, ni el agua nos va a ahogar. Recibe fortaleza de Dios, recibe fortaleza de Dios, recibe guianza de Dios, en la autoridad de Cristo Jesús, recibe revelación, entendimiento, cordura, sabiduría. Porque tú vas a llegar hasta la meta. Tú vas a llegar hasta la meta si te agarras de la mano del Señor. Si no quitas tus ojos de donde está Cristo sentado. Padre, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de la historia de estos trigos podemos entender que no siempre las cosas van a ir a nuestro favor. Pero eso no significa que tú hayas dejado ya de trabajar con nosotros. Tú sigues trabajando en nosotros. A través de Jesucristo te damos gracias, Señor. A través de Jesucristo te damos gracias.
Recibimos, Señor, esa unción. Recibe la unción, recibe la unción. Recibimos la unción, Padre. Aleluya, gracias, Señor. Gracias. Por medio de Jesucristo, por quien haces tú todas las cosas, lo recibimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Ya sabe que sigue la vigilia. Puede quedarse a seguir adorando a Dios, exaltando a Dios. También cualquier momento puede dar su ofrenda, su diezmo, lo que usted propone en su corazón. Pero queremos dar la bienvenida. Queremos saber si alguien nos está visitando por primera vez. ¿Habrá alguien que nos esté visitando por primera vez? Allá, Dios te bendiga, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Allá, Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga. Hay varios allá atrás. Dios los bendiga. Bienvenidos. ¿Dónde más hay? Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. ¿Alguien más nos visita? ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ya saben nada más que los anuncios se están dando a través de la Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina,
con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net. Del WhatsApp. Si usted desea enterarse de los anuncios, puede